Mi nombre es David, y hoy vamos a adentrarnos en otro caso espeluznante. A veces, los errores cometidos en la juventud, impulsados por la imprudencia o la ingenuidad, pueden destrozar vidas enteras y desencadenar consecuencias imprevisibles, incluso trágicas. Así ocurrió en el caso de Daisy Coleman, una historia donde el destino de varias adolescentes quedó marcado por la inocencia y la falta de precaución. Ellas pensaban que el tiempo borraría lo sucedido y que la vida volvería a la normalidad, pero estaban equivocadas. Lo que vino después fue un calvario, acoso implacable, humillaciones públicas y la traición de aquellos que alguna vez llamaron amigos. En 2016, un documental titulado Audrey y Daisy retrató sus vivencias. Aunque las historias se desarrollaron en distintos lugares y épocas, y las jóvenes jamás se conocieron, quedó claro que las cicatrices del maltrato psicológico pueden ser mucho más dolorosas y difíciles de superar que las heridas físicas. Pero vayamos al origen. La familia Coleman era numerosa, unida y ejemplar, como tantas otras en el corazón de Estados Unidos. Habitaban en Albany, Missouri. Michael y Melinda, casados desde hacía años, habían formado un hogar estable y feliz. Juntos criaban a 4 hijos, Charlie, Tristan, Logan y Daisy, la segunda en edad y única hija mujer. Michael ejercía como cirujano, mientras que Melinda era veterinaria, y ambos gozaban de respeto en la comunidad. Amantes del deporte, apoyaban con entusiasmo a los equipos locales y compartían actividades en familia. En 2009, cuando Daisy tenía apenas 12 años, la tragedia golpeó con fuerza. Durante un viaje en automóvil para asistir a un partido de fútbol, el vehículo en el que viajaba con su padre y su hermano mayor derrapó en una carretera mojada y colisionó de frente con otro automóvil. Michael, el padre, murió en el acto. Milagrosamente, los niños salieron sin lesiones graves. Sin embargo, el vacío fue devastador. Incapaces de sobrellevar la pérdida en Albany, la familia decidió mudarse a Marieville, en el mismo estado, con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo. Allí, Melinda consiguió trabajo en un centro veterinario y los hijos se incorporaron a la escuela local, intentando poco a poco reconstruir su vida. Daisy, aunque marcada por la tragedia, supo hallar en sus pasiones una vía de escape. Practicaba danza, gimnasia y formaba parte del equipo de porristas de la escuela. También cultivó su lado artístico, tenía talento para el dibujo y soñaba con convertirse en diseñadora o artista. Su personalidad encantadora le ganó numerosos amigos. La describían como alegre, amable, luminosa. Su mejor amiga era Paige, inseparable en todo momento. Compartían estudios, equipo de animación y academia de baile. Dormían en casa de la otra con frecuencia, como si fueran hermanas. El 7 de enero de 2012, durante las vacaciones de invierno, Paige volvió a quedarse a dormir en casa de Daisy. Pasaron la noche como tantas veces, viendo películas, riendo, comiendo golosinas. Pero aquella velada marcaría un antes y un después. Cuando el resto de la familia se retiró a descansar, Daisy bajó en silencio al mueble de vinos y tomó una botella de licor fuerte. Juntas bebieron en secreto, sin medir el peligro. Pasada la medianoche, Daisy comenzó a enviar mensajes a Matthew Barnett, un chico de 17 años que era considerado uno de los más populares y atractivos de la escuela, alguien cuya reputación despertaba envidia y admiración en igual medida. La imagen de la familia Coleman antes del desastre era la de un hogar sólido y feliz, como sacado de una postal. La madre, pese a la carga de trabajo, dedicaba tiempo a cada uno de sus hijos. El padre, entregado a la cirugía, encontraba su equilibrio en el calor del hogar. Todo parecía prometer un futuro brillante para Daisy. Sin embargo, aquella pérdida temprana de su padre dejó en ella una herida invisible, una fragilidad que se combinaría con la presión de crecer en una comunidad pequeña donde la reputación lo era todo. El entorno, aparentemente tranquilo, guardaba sombras que pronto se manifestarían con toda su crudeza. La mudanza a Marieville ofreció a la familia una aparente calma. Era una ciudad donde las tradiciones pesaban tanto como los lazos sociales. Allí, cada gesto y cada rumor se convertían en conversación obligada. Para Daisy, la escuela representaba tanto un refugio como un campo de batalla. Debía demostrar fortaleza mientras seguía lidiando con un duelo inconcluso. La disciplina de la danza y la gimnasia se convirtieron en pilares que la mantenían firme, pero también la exposición pública de su rol en el equipo de porristas la colocaba bajo la mirada constante de sus compañeros. Esta mezcla de fragilidad y protagonismo creó un caldo de cultivo que, sin saberlo, la acercaba peligrosamente a una tormenta que pronto estallaría. En aquella noche de enero de 2012, el ambiente era aparentemente inocente, 2 amigas disfrutando de sus vacaciones.
Pero la botella de licor escondida, los mensajes enviados a un joven mayor y popular, y la vulnerabilidad propia de la adolescencia fueron piezas que encajaron en un rompecabezas fatal. Lo que comenzó como un juego, un impulso propio de la edad, se transformó en el punto de partida de una historia marcada por la violencia, el desprecio social y la tragedia personal. Nada volvería a ser igual después de esos mensajes enviados pasada la medianoche. Daisy era una adolescente que comenzaba a llamar la atención en su entorno, y el hecho de que Matthew Barnett, un joven popular y amigo de su hermano mayor Charlie, se interesara en ella, la hacía sentir especial. Matthew conocía bien a la familia Coleman y solía visitar su casa, lo que generaba en Daisy una sensación de confianza. Cuando ella le comentó que pasaba la noche con su amiga Paige, él las invitó a una reunión en su casa, prometiendo diversión sin la vigilancia de los adultos. Las chicas, con la curiosidad propia de la edad, aceptaron sin dudar demasiado. Escaparon por la ventana del cuarto de Daisy y poco después fueron recogidas por Matthew y un amigo, rumbo a una casa donde los esperaban otros compañeros de la escuela. La reunión se llevó a cabo en el sótano, al que accedieron desde el garaje. Apenas llegaron, los jóvenes comenzaron a ofrecerles bebidas preparadas por ellos mismos. Matthew insistía en que Daisy tomara más de la cuenta, y ella, deseosa de impresionar, accedía a cada vaso que le servían. Paige, preocupada, intentó detener la situación, pero fue apartada por los demás. Fue entonces cuando apareció Nicholas, un chico que a Paige le atraía desde hacía tiempo. Él se acercó, comenzaron a conversar y finalmente se retiraron juntos a otra habitación, dejando a Daisy sola en medio del ambiente cargado de alcohol y presión social. Cuando Paige regresó, se encontró con una escena inquietante. Daisy, demasiado vulnerable, estaba siendo objeto de un abuso por parte de Matthew. La situación empeoró cuando se supo que otro de los presentes, Jordan, no solo observaba, sino que además registraba lo sucedido con su teléfono. Aquella noche, que comenzó como un encuentro juvenil, terminó marcada por el aprovechamiento cruel de la fragilidad de una menor. Poco después, los chicos llevaron a Daisy y a Paige de regreso. Mientras Paige, algo más consciente, lograba mantenerse en pie, Daisy estaba casi sin fuerzas, incapaz de sostenerse por sí misma. Durante el trayecto, comenzó a sentirse mal físicamente y fue sacada del automóvil de manera brusca, en un estado de completo desamparo. Lo más atroz ocurrió en los instantes finales. Engañaron a Paige diciéndole que se quedarían cuidando de Daisy, convenciéndola de entrar sola a la casa. Ella, aún mareada, creyó en sus palabras y se acostó sin sospechar lo que realmente pasaba. La realidad era cruel. Abandonaron a Daisy en el exterior, a la intemperie, en pleno invierno, sin abrigo ni calzado. Su cabello húmedo quedó pegado al suelo helado mientras su cuerpo perdía calor poco a poco. En su memoria, recordó haber pensado que estaba muerta porque no podía moverse ni gritar. Con un esfuerzo sobrehumano, logró arrastrarse hasta la puerta principal y golpear varias veces. Su madre, Melinda, despertó sobresaltada y al abrir, encontró a su hija en un estado indescriptible, temblando, desorientada y rota por dentro, víctima de una traición devastadora. Esa madrugada no solo marcó a Daisy, sino a toda la familia Coleman. Lo que vivió no se quedó en esa noche, sino que abrió la puerta a un dolor más profundo, la indiferencia, la crueldad y el juicio de una comunidad que pronto demostraría ser tan despiadada como los hechos mismos. La fiesta clandestina se transformó en un símbolo de abuso, silencio y abandono, donde la inocencia de una joven quedó sepultada bajo la irresponsabilidad y la cobardía de quienes debían haberla protegido. La confianza depositada en los compañeros se convirtió en traición, y la oscuridad de esa madrugada se convirtió en una metáfora de lo que estaba por venir. El frío que casi terminó con su vida frente a la puerta de su casa fue solo un presagio de lo que enfrentaría en los días siguientes, una sociedad dispuesta a señalarla y dejarla sola, como la dejaron aquella noche. La historia de Daisy apenas comenzaba, y lo que vendría después sería aún más cruel que las horas que pasó tendida sobre el hielo. Melinda escuchó ruidos en la puerta durante la madrugada y pensó que era el perro queriendo entrar. Al abrir, se encontró con una imagen devastadora, su hija Daisy tendida en el porche, semiconsciente, temblando de frío, sin zapatos y en un estado de total indefensión. El grito desesperado de la madre despertó a sus hijos, quienes corrieron para ayudar a cargar a su hermana dentro de la casa. Daisy apenas podía reaccionar, sollozaba de manera entrecortada y un fuerte olor a alcohol acompañaba su respiración. Al verla tan frágil, Melinda intentó cubrirla con mantas, pero comprendió que eso no bastaría. Con la calma que le daba su experiencia profesional, ordenó a sus hijos llevarla a la bañera para darle calor poco a poco y evitar daños mayores. Mientras la asistía, descubrió señales preocupantes en su cuerpo que indicaban que algo terrible le había sucedido.
Con el corazón destrozado, llamó de inmediato a la policía y a los servicios médicos, quienes llegaron poco después. En el hospital, los exámenes confirmaron sus temores. Daisy había sido víctima de una grave agresión, además de presentar un estado avanzado de intoxicación y los efectos del frío extremo. Daisy no pudo declarar, pues los recuerdos de esa noche estaban borrados casi por completo. Los investigadores recurrieron entonces a Paige, quien relató lo ocurrido. Confesó que ambas habían tomado alcohol en secreto, que llegaron ya alteradas a la fiesta y que allí se produjeron los hechos más oscuros. Paige contó que Matthew había abusado de Daisy mientras ella estaba incapacitada, que Jordan lo había grabado en su teléfono y que Nicholas había estado con ella misma en otra habitación. El relato fue crudo, pero esencial para entender la magnitud de lo sucedido. La policía comenzó a recolectar pruebas. El celular de Daisy fue hallado en la nieve frente a la casa, y en él aparecieron mensajes comprometidos con Matthew. Con esa evidencia, los 3 muchachos fueron llamados a declarar. Matthew admitió haber organizado la reunión y reconoció que las chicas llegaron ebrias, aunque intentó presentarlo como una situación consentida. Primero negó haberle dado alcohol a Daisy, pero pronto se contradijo, aceptando que lo hizo, aunque trató de justificarlo. Insistió en que ella estaba consciente, incluso asegurando que había sido un encuentro voluntario. Jordan confesó que había grabado lo ocurrido y que incluso mostró el video a algunos conocidos antes de borrarlo. Nicholas, por su parte, confirmó haber tenido intimidad con Paige, destacando que fue con su consentimiento. Aún así, las declaraciones de los 3 muchachos estaban llenas de contradicciones y excusas. Las pruebas, el testimonio de Paige y el estado en que fue encontrada Daisy revelaban una verdad mucho más dolorosa que ellos intentaban ocultar. Para Melinda, esa madrugada quedó grabada como la peor pesadilla de su vida, la imagen de su hija al borde del colapso, abandonada frente a su propio hogar. Desde ese momento entendió que no solo debía luchar por la recuperación de Daisy, sino también contra una comunidad y un sistema que pronto demostrarían ser tan crueles como la noche que había destruido la inocencia de su hija. Los 3 jóvenes fueron detenidos e interrogados. Nicholas fue el único que no negó lo ocurrido, aceptó su responsabilidad, colaboró con la policía y fue enviado de inmediato a un centro de detención juvenil. Con Matthew y Jordan, la situación resultó más confusa. El sheriff local se mostró abiertamente a su favor, al punto de elogiar a Matthew por haber llevado a las chicas a casa, ignorando por completo que Daisy había sido abandonada en el frío, en un estado de gran vulnerabilidad. Un detalle clave fue descartado sin explicación: el video grabado por Jordan, que podía mostrar con claridad lo ocurrido, jamás fue recuperado. Esa omisión debilitó la investigación. El caso dependió entonces del testimonio de Daisy, quien aún hospitalizada y confundida respondió de manera ambigua a una pregunta. Más tarde explicó que no había entendido lo que le cuestionaban, pero esa respuesta fue usada en su contra. Gracias a esa confusión, los cargos contra Matthew y Jordan fueron retirados. La influencia política jugó un papel decisivo. El abuelo de Matthew, exagente de policía y figura pública en el estado, intervino en el proceso. Con ese respaldo y con la postura del sheriff, que llegó a declarar que las muchachas no eran víctimas, los acusados fueron absueltos. Para Daisy, la absolución fue un golpe devastador. Aunque físicamente logró recuperarse en pocas semanas, emocionalmente quedó destruida. Cuando volvió a la escuela, en lugar de recibir apoyo, fue señalada y ridiculizada. Muchos estudiantes defendían al popular Matthew, mientras ella y Paige eran llamadas mentirosas y humilladas con rumores crueles. Daisy fue expulsada del equipo de porristas y se convirtió en una paria en su propia ciudad. Las llamadas y mensajes anónimos con insultos y amenazas se volvieron constantes, tanto para ella como para su madre. La presión social también afectó la relación con su mejor amiga. Paige, acosada por el mismo ambiente hostil, terminó cambiando de escuela, y con el tiempo la comunicación entre ambas familias se rompió. Daisy, cada vez más aislada, cayó en una profunda depresión. Evitaba relacionarse, se encerraba en sí misma y llegó a pensar en rendirse ante tanto sufrimiento. El acoso escaló hasta lo impensable cuando la casa de los Coleman fue incendiada en un ataque intencional. Aquello fue el límite. Comprendieron que permanecer en Mariville era un riesgo y decidieron mudarse a otro estado, buscando un entorno más seguro donde Daisy pudiera terminar sus estudios. Con los años, ya en la universidad, su historia salió nuevamente a la luz gracias a un medio nacional que la publicó. Esta vez la reacción fue diferente. Miles de personas en todo el país, incluidas víctimas de acoso y violencia, se solidarizaron con ella. La presión social fue tan grande que inspiró la creación del documental Audrey y Daisy, que expuso no solo su experiencia,
sino también la de otra joven, Audrey Pott, en California. Audrey, al igual que Daisy, sufrió el peso del hostigamiento tras haber sido vulnerada. Pero a diferencia de Daisy, no logró sobreponerse, cayó en una depresión irreversible y decidió quitarse la vida, dejando en internet un mensaje que reflejaba el dolor que cargaba en silencio. Las historias de Daisy y Audrey, unidas en la pantalla, revelaron una verdad dolorosa: la violencia contra las adolescentes no termina en una noche, sino que se prolonga en el rechazo, la indiferencia y la crueldad de la sociedad que, en vez de protegerlas, muchas veces las condena al olvido o a la desesperación. La vida de Daisy en Colorado parecía, al menos por un tiempo, tomar un rumbo más esperanzador. Encontró refugio en el arte, trabajando en un estudio de tatuajes donde daba forma a sus diseños, y aceptó participar en otro documental que buscaba dar voz a quienes habían vivido experiencias como la suya. Sin embargo, en 2018 el destino volvió a golpear con dureza. Su madre Melinda y su hermano menor Tristán viajaban para visitarla cuando sufrieron un accidente de carretera. Tristán perdió la vida de inmediato y Melinda quedó gravemente herida. Esta nueva tragedia quebró por completo la frágil estabilidad emocional de Daisy, que se sumergió de nuevo en la soledad y en un dolor profundo. Aunque intentó sostenerse con su creatividad, transformando en dibujos y bocetos todo aquello que la atormentaba, cada día se sentía más vulnerable. Empezó a percibir amenazas en su entorno, aseguraba recibir mensajes hostiles y tener la impresión de que alguien la seguía. Lo denunció en varias ocasiones, pero sus advertencias fueron desestimadas. La sensación de inseguridad, sumada a las pérdidas acumuladas y al peso de su historia, terminó por dejarla exhausta. El 4 de agosto de 2020, Daisy no pudo resistir más. Tenía solo 23 años. Su partida dejó a la familia devastada y a su madre Melinda sumida en un dolor indescriptible. Durante meses, Melinda compartió recuerdos y mensajes de amor hacia su hija, deseando haber podido cargar con su sufrimiento. Sin embargo, la tristeza la fue consumiendo hasta que, finalmente, ella también decidió abandonar este mundo. De aquella familia que alguna vez estuvo formada por 6 miembros unidos por el cariño, solo quedaron Charlie y Logan. Al intentar recuperar algunos recuerdos de su hermana, descubrieron que el estudio donde trabajaba había sido saqueado y que sus cuadernos con diseños originales habían desaparecido, como si hasta sus huellas artísticas quisieran ser borradas. Mientras tanto, Matthew Barnett siguió adelante con una vida acomodada. Se graduó en una universidad prestigiosa y comenzó a construir una carrera política siguiendo los pasos de su abuelo. Al enterarse de la muerte de Daisy y de Melinda, se limitó a publicar un breve mensaje en redes sociales. La historia de Daisy Coleman es una de las más trágicas y reveladoras de nuestro tiempo. Refleja no solo la violencia y la indiferencia de una sociedad que muchas veces da la espalda a las víctimas, sino también la manera en que la ausencia de justicia puede destruir a una familia entera. Su recuerdo permanece como un llamado urgente a la empatía y a la necesidad de transformar un sistema que ha fallado demasiadas veces. Gracias por acompañarme en esta narración. Soy David, y los invito a suscribirse para conocer más historias impactantes que jamás deben ser olvidadas.